Hola mis hermanos, ¿cómo están? Feliz sábado para todos. Bienvenidos una vez más a esta reunión donde vamos a estudiar la Biblia, vamos a estudiar la palabra de Dios. Específicamente el día de hoy vamos a estudiar un tema un poco controversial, por eso yo creo que nos va a tomar más de una reunión. Vamos a hacer principalmente una introducción a este tema porque debemos mostrar todo el fundamento bíblico que hay detrás de todo esto. Eh, Abarcan muchas temáticas diferentes que vamos a irlas condensando para que todos puedan comprender. Yo creo que los más antiguos van a comprender un poco mejor. También los nuevos tal vez les cueste un poco porque vamos a hacer referencia a algunas cosas que ya se han estudiado, pero les va a quedar ahí también la tarea para que se pongan al día y puedan estudiar algunos de esos temas que aún no se ha presentado. Eh, bueno, vamos a comenzar con una oración para que todo esto sea dirigido por Dios. Cada uno donde está, que pueda inclinar su rostro o ponerse de rodillas por orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Delante de tu presencia estamos, invocando a tu Santo Espíritu, para que seas tú quien nos dirija en esta hora, Padre. Sabemos que somos inmerecedores de todo lo que nos das, pero nosotros no oramos confiando en nuestros méritos o nuestra justicia propia, sino oramos confiando en los méritos de Jesús, lo único Salvador. Y en su nombre es que te pedimos todas estas cosas. Muy bien. Eh, Voy a compartirles la presentación para que ya se puedan enterar de qué es lo que vamos a hablar. La temática del día de hoy, el juicio de los vivos. Vamos a ir profundizando y vamos a ir avanzando rápidamente porque hay mucho por ver. Yo creo que no vamos a alcanzar a ver todo el día de hoy, porque la verdad es bastante. Me voy a tomar máximo una hora para presentar. Si ya llego a la hora y no lo he presentado todo, la siguiente semana seguiremos, si Dios quiere, profundizando más en esto. Pero antes de decir el juicio de los vivos, hay personas que dicen que ya comenzó, otros que dicen no, no ha comenzado, otros dicen que bueno, esto será cuando Cristo venga y recién se hará el juicio de los vivos, otros dicen que con la ley dominical. Bueno, vamos a ir viendo algunos matices al respecto de este tema y qué es lo que nos habla la Biblia o la palabra de Dios acerca del juicio y qué es lo que acontecería en los días de juicio. ¿Cuál sería la característica del pueblo de Dios, de sus líderes? ¿Quién más estaría aquí en juego? ¿Cuál sería la actitud de Cristo ante este juicio? ¿Cómo Él lo realizaría? Bueno, todas estas cosas es importante comprenderlas. Para ponernos en contexto, vamos a leer una cita de Ellen White está en Maranata, el Señor viene, donde nos dice lo siguiente: en el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días, en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Todos los que hayan confesado el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso examen. Muy bien, aquí nos está hablando de este juicio investigador, ¿ok? El juicio investigador que comienza en 1844, que Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, ¿verdad? Todo esto que se lleva a cabo en este momento, según la profecía que nos anunciaba el fin de los 2300 tardes y mañanas y la purificación del santuario celestial. Esto quiere decir la remoción de todos los pecados que habían sido confesados en el nombre de Cristo, ¿ok? Y todo esto iba a pasar por un examen. Cristo iba a examinar cada uno de los casos de todas estas personas que murieron, ¿verdad? Desde Abel, por ejemplo, en adelante, a todos aquellos que murieron creyendo en un Salvador, creyendo en los méritos de Cristo, creyendo en las profecías, creyendo en el Dios verdadero. ¿Ok? Todos aquellos que murieron profesando ser del pueblo de Dios iban a ser examinados, todos estos casos, para ver si, de acuerdo con las cosas escritas, sus obras estaban de acuerdo con la fe que ellos profesaban. ¿Ok? Esto ocurre para todos los muertos.
Y aquí nos dice, tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados, de acuerdo con las cosas escritas en los libros, según sus obras. Después dijo, todos serán justificados por su fe y juzgados por sus obras. Muy bien. La fe nos justifica, ¿verdad? La fe es la que nos hace alcanzar esa justificación, pero nuestras obras son las que van a ser llevadas a juicio, no nuestra fe. Por lo tanto, vamos a ser juzgados mediante la ley de Dios. ¿Ok? Muy bien. Los vivos también deben ser juzgados. Ahora, ¿en qué momento comienza este juicio de los vivos? ¿O cuándo serían juzgados? ¿Estamos ahora ya siendo juzgados los vivos? ¿Quiénes comienzan a ser juzgados primeramente? ¿Quiénes son los que le siguen? Bueno, vamos a ver un poco acerca de estas cosas, porque la Biblia es bastante clara y es importante que nosotros podamos, todo lo que nosotros creemos, fundamentarlo en un escrito está. Vamos a ver algunos matices y algunos detalles al respecto de esto. Isaías 59:20. Y vendrá el Redentor a Sión, a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Vendrá el Redentor. ¿Ok? Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y luego nos dice el capítulo 60, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. No sabemos que hay un mensaje, ¿verdad? Un mensaje final que se da al mundo que está en Apocalipsis 18, el mensaje del cuarto ángel, que ilumina toda la tierra con su gloria, ¿verdad? Isaías 60 está muy ligado a ese mensaje y si nosotros seguimos el capítulo, nos vamos a ir dando cuenta de dónde vendría primeramente este mensaje, quién serían los que lo encabezarían y nos dice que serían los de Tarsis, ¿verdad? Los de España. Muy bien. Pero es muy interesante lo que nos dice aquí, vendrá el Redentor. Quedémonos con ciertos conceptos para poder ir avanzando. Bueno, esta imagen refleja un poco lo que nos hablan ciertas doctrinas de algunas denominaciones que hablan sobre un rapto, ¿ok? Un rapto secreto que ocurrirá en algún momento y que van a estar allí, como aparecen acá, dos en el campo, uno es tomado, del otro dejado, ¿verdad? Se toman eh, de este pasaje bíblico para decir que uno es tomado y el otro es dejado. Cuando nos habla Jesús en Mateo 24 acerca de la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Pero vamos a ver, claro, esto es totalmente antibíblico porque en realidad no es secreto, todo ojo le verá, dice la palabra, ¿verdad? Y la palabra rapto ya en sí, en el significado, tiene una connotación bastante negativa. Quiere decir secuestro en contra de la voluntad. Y específicamente se refiere a un secuestro a una mujer. O sea, es como que Jesús viene a secuestrarnos en contra de nuestra voluntad. Eso no ocurre. Jesús viene a buscar a los que quieren estar con Él y a los que, según sus obras, manifestaron que querían estar con Él. Muy bien. ¿Por qué pongo esto? Porque vamos a ver de dónde es que ellos sacan esta venida secreta de Jesús. Porque lo que ellos dicen y los testigos de Jehová también que nos hablan de que supuestamente en 1914 ocurrió una venida secreta de Jesús y, y en cierta forma eh, tiene parte de verdad, pero a la vez no se cumple en el año que ellos dicen, pero sí que por algún lado es que ellos sacan y vamos a ver de dónde es que ellos toman esta supuesta avenida secreta, ¿verdad? Bueno, Isaías 44:6 nos dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como yo hago desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Bueno, muy interesante lo que aquí nos menciona, ¿verdad? Mediante el profeta, que nos dice, y es una pregunta, ¿quién va a ser el que ponga en orden estas cosas, ¿verdad?
el que ponga en orden todas las cosas y les anuncie lo que viene y lo que está por venir. Luego, en capítulo 42, versículo 8, nos vuelve a decir, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Antes de que sucedan, Él las mostrará. Bueno, sabemos que Dios es un Dios de orden, como siempre se dice, ¿verdad? Hasta el cansancio lo hemos escuchado, y es casi ridículo o absurdo pensar de que si él anunció siempre sus juicios, anunció el juicio contra Nínive, anunció el juicio contra Sodoma y Gomorra, anunció el juicio en el diluvio, ¿verdad? Anunció el juicio cuando Cristo vino, no va a anunciar el último juicio que ha de realizarse en la tierra y su segunda venida. Es ridículo pensar que anunció todas esas cosas, pero no va a anunciar el tiempo de su venida. Bueno, sabemos que Cristo viene en el 2031. Pero antes de esto, han de ocurrir algunas cosas. La palabra orden que nos menciona ahí es colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. Concierto, buena disposición de las cosas entre sí. Regla o modo que se observa para hacer las cosas. Serie o sucesión de las cosas. Bueno, estamos viendo que es ¿verdad? Una sucesión, un orden correcto. ¿Ok? Es el orden correcto en el cual van todas las cosas. Para profundizar un poco en lo que es el juicio, nosotros tenemos que irnos a la parábola del trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña es una de las que mejor refleja lo que acontece en el juicio. Y nos dice lo siguiente. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Muy bien. Tenemos aquí eventos diferentes. Tenemos la siega, ¿verdad? El tiempo de la siega. Por lo tanto, debemos de determinar cuándo va a ser ese tiempo de la siega. Y también el tiempo de recoger la cizaña, que se recoge primero. Primero la cizaña, se ata en manojos, pero recoged el trigo en mi granero. Pero es como que sucediera primero lo uno y después lo otro, ¿verdad? Bueno, tenemos la parábola del trigo y la cizaña la explicación de esta parábola en el versículo 37 del mismo capítulo de Mateo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el hombre a sus ángeles y recogerán a su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, aquí vemos algo muy significativo. Los ángeles son los que ciegan. Ellos son los que separan el trigo y la cizaña. Y vamos a ver qué ángeles. No sé si alcancemos hoy a ver qué ángeles son estos. Fundamentado obviamente en la Biblia. Yo les puedo adelantar un poco, pero prefiero que lo vean directamente del fundamento, para que no digan que yo estoy inventando cosas. La siega es el fin del siglo. ¿Cuándo es ese fin del siglo? Tenemos otra parábola, que es la parábola de la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, sentados, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles
y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Tenemos que considerar lo siguiente, la Biblia nos enseña en Apocalipsis que recién luego de los 1000 años es que todos van a ser consumidos, ¿verdad? Y será consumido el pecado y la bestia y el falso profeta en el lago de fuego y azufre, y todos los pecadores también, ¿verdad? Todos los que no quisieron seguir a Cristo. Allí es donde todos los malos van a ser eliminados, ya de raíz. No quedará ni raíz ni rama, dice la Escritura. Pero aquí nos está poniendo justamente los buenos y los malos juntos, y juntamente con ellos es como que echan a los malos en ese mismo momento al horno de fuego. Vamos a ver que esto no es siempre así de literal como lo podemos leer, son parábolas. Parábolas son una representación simbólica de algo. Por lo tanto, así como la red simboliza algo, los ángeles simbolizan otra cosa, ¿verdad? El fuego o el horno de fuego también simboliza otra cosa. Y vamos a ver que simboliza juicio. ¿En dónde inicia el juicio de los niños? ¿O por quién comienza? Bueno, vamos a ver un poco en Ezequiel 9. En Ezequiel 9 se nos da la respuesta. Este texto es muy conocido como el zarandeo, ¿verdad? O lo que acontece previo a la venida de Cristo. Vamos a leer lo siguiente. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados, se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria de Dios se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Muy bien. El verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia en el tiempo del sellamiento de los 144.000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Sentirán muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. Esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última obra. Bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas destructoras en las manos, entre ellos había uno vestido de lino que tenía a su lado un tintero. Y díjole Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ahora debemos analizar los aspectos proféticos y los aspectos simbólicos de esta profecía. Jerusalén, ¿quién es Jerusalén? Obviamente no es Jerusalén, la Jerusalén literal, la ciudad donde hoy en día está la mezquita de Al-Aqsa, ¿verdad? Obviamente no habla de ello. Está hablándonos de la última obra que debe realizarse en favor de la iglesia. O sea, nos está hablando de el pueblo de Dios, ¿ok? De la iglesia de Dios, del pueblo final que va a estar de pie. Y específicamente estos que lloran, gimen y claman, nos está diciendo que son los 144.000, aquellos que van a ser sellados, se les va a poner una marca en la frente, como nos dijo aquí, ¿verdad? Luego nos habla acerca de que esta sería la última obra, la obra de matar
a todos los varones ancianos y a los jóvenes, a las vírgenes, pero verdaderamente es matar. O sea, ¿qué nos dice también la inspiración profética de Ellen White? Que cuando estén los 144.000 también van a estar todos los malos alrededor tratando de matarlos, pero no van a poder matarlos, obviamente, porque los ángeles de Dios los van a proteger. Pero van a haber otros seres humanos que van a quedar vivos. Pero aquí nos dice que hay que matarlos a todos y que no quede ninguno. ¿A qué se refiere realmente con matar? ¿Es el matar literal? No, obviamente no. Aquí nos está hablando de juicio, ¿ok? Pasar en juicio y ya decidir el caso de los buenos y de los malos. Ya no va a quedar más opción para el arrepentimiento. Luego de que los 144.000 sean sellados, ya va a haber terminado el juicio. Pero el juicio no es una obra de un solo segundo, así a última hora, el último segundo, el último día del tiempo de gracia, comienza el juicio de los vivos y termina en el mismo momento, el último día. Y ahí todos son sellados los 144.000 y todos los malos se pierden. No es así, no es así. Esto vemos que es una obra final que lleva un tiempo, lleva un proceso. Y el proceso de esta obra ya lo estamos viviendo hoy en día. Dice que comienza por el santuario, comienza por la casa de Dios. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. ¿Ok? Este juicio investigador del cual hablamos, que comenzó en 1844, cuando Miller predicó, ¿verdad? Y todos los que lo acompañaron predicaban que Cristo venía ese año, no vino porque en realidad la purificación del santuario que aparece en Daniel no era la segunda venida de Cristo, no era la purificación de la tierra, sino que era justamente el comienzo del juicio investigador, el juicio de todos los muertos, como lo mencioné al principio. A partir de allí nace el ministerio profético de Ellen White en diciembre del mismo año de 1844, y este rol profético controvertido lo empieza a desempeñar a lo largo de todos los años, dando comienzo así, junto con otros estudiosos también de la Biblia y bueno, los pioneros de lo que sería la iglesia adventista. Ellos dieron comienzo a lo que es la iglesia adventista, ¿verdad? La iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué ocurre después? Bueno, ocurren una serie de acontecimientos y también aquí en este momento comienza el mensaje del tercer ángel. Se dio el primero y el segundo y comienza el mensaje del tercer ángel. Esto lo menciono así porque se supone que nosotros ya debiésemos conocer todo esto. Si no conoces nada de esto, te invito a que veas los temas que ya se han presentado, ya sea en el canal de nosotros, que tenemos aquí en Chile, que se llama Ministerio del Cuarto Ángel Chile, o en el canal de YouTube de nuestro querido hermano Víctor San Vicente. También puedes buscar allí información al respecto del mensaje de los tres ángeles, del cuarto ángel, y todo lo que eso conlleva. Pero ahora nosotros tenemos que ponernos en el contexto histórico. A partir de ese momento comienza ese juicio. Luego dice, pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. Y a partir de esta cita, muchos se toman para decir, mira, ya no se puede saber cuándo comienza el juicio de los vivos. ¿Verdad? Aquí nos dice que nadie sabe cuándo. No dice, no dijo en ningún momento que no se pudiera saber nunca. Es como cuando Jesús dijo, el día y la hora nadie lo sabe. No quiso decir que nunca se podría llegar a saber. ¿Ok? Entonces, siempre se malinterpretan estos textos y debemos analizarlos con una mente crítica y objetiva. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este, más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Esto está en Marcos 13:33 y Apocalipsis 13:3. Si no velares, no sabrás. Pero si velares, puedes saber. Interesante, ¿no? Y aquí nos está hablando de juicio. Y en Marcos 13:33. ¿Qué está antes de 13:33? El 32. Oh, qué obvio, ¿no? Ese contar. Bueno, el 32, ¿qué nos dice? Nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad? El famoso texto que nos dice que ni siquiera Jesús sabe el día y la hora. Ni siquiera el Hijo. Ok.
Sabemos que en realidad este texto quiere decir nadie da a conocer ese día. Pero justamente aquí nos dice, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿A qué tiempo se refiere? Al tiempo del juicio, el juicio de los vivos. ¿Cuándo será el comienzo del juicio de los vivos? ¿Te tomará por sorpresa o estabas velando y te diste cuenta? Bueno, esto es una amonestación para todos, ¿no? De mantenernos en esa expectación, mantenernos velando, velad y orad. Porque el espíritu está presto, pero la carne es débil, como nos dice la escritura, ¿verdad? Jesús le dijo a sus discípulos. Apocalipsis 7. Después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía desde donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Muy bien, aquí nos está justamente denotando lo que anteriormente decíamos. Estamos en tiempo de juicio. Y nos dice hasta que hayamos sellado en su frente. O sea que ya estaban sellándolos. Los venían sellando ya desde hace un tiempo atrás. Y habían estos cuatro ángeles conteniendo, ¿verdad? Los cuatro vientos de la tierra, para que no cayesen las plagas todavía, ¿verdad? Que no cayese el daño todavía sobre la tierra. Las últimas plagas que caerán cuando Cristo deje de interceder en el santuario. Pero antes de que deje de interceder hay un juicio, el juicio de los vivos. Y ese juicio que también sella a los 144.000. Pero anteriormente a los 144.000 también fueron juzgados y sellados los otros que no son 144.000. Es algo que se sobreentiende. Muy bien, esto lo encontramos en Proverbios 28, versículo 5. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Eclesiastés 8:5. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. ¿Qué debemos hacer para ser sabios? ¿Qué nos dice Proverbios, capítulo 1? El comienzo de la sabiduría o el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Se dan cuenta cómo está todo interconectado? Si tienes el temor de Dios, disiernes el tiempo y el juicio. Oh, Eclesiastés 3:17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para lo que se hace. no te preocupes, ¿Quién juzgará a anda Dios? tranquilo. Al justo y al impío. ¿Cuándo ocurre esto? Juicio de los vivos. Jeremías 8. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Bueno, ¿cuál es el pueblo? Sabemos que luego de 1844 nace un pueblo, ¿verdad? Nace un pueblo que llevaba una verdad especial. Estos adventistas del séptimo día, estos pioneros que llevan este mensaje. A partir de ahí empiezan a pasar una serie de acontecimientos. En 1888, este surgimiento de la justificación por la fe, Waggoner y Jones y Ellen White apoyándolos, diciendo ese es el mensaje que debe predicarse y que debe aceptarse. Lamentablemente, los dirigentes no aceptaron el mensaje y hubo una serie de controversias. Aparentemente, luego del 1900 lo aceptaron, pero pasaron 2 años y tenemos registro de escritos de Ellen White que nos dice nuevamente que habían rechazado este mensaje. Y allí es donde ella empieza toda esta serie de escritos que nos hablaban de la apostasía omega, ¿verdad? Cómo comenzó la apostasía alfa con Kellogg y todo lo que sucedió en aquellos momentos y los juicios de Dios sobre el pueblo de Dios, más que nada sobre los líderes, ¿verdad? Cuando se quemó el sanatorio, cuando se quemó la casa publicadora, vemos todos estos eventos y posteriormente ella empieza a hablar de la apostasía omega, que sería mucho mayor que la apostasía alfa, que ya sería, pero una abominación. Bueno, ¿qué nos dice la Biblia acerca de esta apostasía? ¿Nos habla la Biblia acerca de esta apostasía que ocurriría en el pueblo de Dios? Ya habíamos determinado que Jerusalén representa al pueblo de Dios, ¿verdad? Cuando la Biblia
encontramos en profecía y nos habla sobre Jerusalén, esto representa al pueblo de Dios. Cuando nos habla sobre Sion, esto representa la casa de Dios. ¿Ok? Esto debemos tenerlo claro cuando estudiamos profecía, porque si no, vamos a estar todo el tiempo igual que bueno, los fariseos, los escribas, poniendo, ah, no, esa profecía no es para ahora, no, se cumplió en el pasado. ¿Y qué es lo que acontece hoy en día en el pueblo, el profeso pueblo de Dios, ¿verdad? Eh, la iglesia adventista les presentamos profecías y nos dicen, no, mira, no, esa profecía no es importante para este tiempo, eso es para los israelitas y para los judíos, eso es para los antiguos. Y van a terminar diciendo, al igual como todas las denominaciones pseudo cristianas, protestantes, que dicen, no, mira, la ley era para los israelitas, no es para nosotros, eso era para los judíos, era para otro tiempo. Pero la Biblia nos declara que todas las cosas que antes sucedieron fueron escritas para nosotros, para amonestarnos a los que hemos alcanzado los fines de los siglos, el fin del siglo, para aquellos sobre quienes ha venido el juicio de los vivos, para nosotros. Por eso debemos estar atentos a estas cosas. Jeremías 5. Recorred las calles de Jerusalén, mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Muy bien, vemos a estos hombres que se apartaron de Dios, les dieron corrección, los azotó, no les dolió, ¿verdad? Los corrigieron, no quisieron recibir la corrección, no quisieron convertirse. Y dice que son pobres. ¿Qué nos dice el mensaje de la Odisea? Apocalipsis 3, versículos 14 en adelante. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, pero no sabes que en verdad eres un pobre, ¿verdad? Ciertamente estos son pobres, ¿no? Y te han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes. ¿Quiénes son los grandes? Los líderes, ¿verdad? Los sacerdotes. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes, a los líderes de todas estas congregaciones, porque supuestamente ellos conocen el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado y se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. ¿Qué acontece hoy en día con los líderes de la iglesia adventista? ¿Qué están haciendo? ¿Con quiénes se están juntando? ¿A qué concilios asisten? ¿Con qué tipo de personas ellos están participando hoy en día? Vemos cómo ellos están yendo a todos estos concilios ecuménicos, vemos cómo ellos están firmando estos tratados. Ya se firmó ¿verdad? El que sentenció ya de por sí ellos trajeron la sentencia sobre sus propias cabezas, y estoy hablando de los líderes, no estoy hablando del pueblo, ¿ok? Porque el pueblo de Dios siempre ha sido uno solo. Por más que los líderes apostataran, por más que Acab se fue y se fue con Baal y con Jezabel y con Acera y con esos dioses del sol y todo eso, aún así Dios tenía a su pueblo en el mismo Israel. A pesar de que los líderes se apartaron, Dios siempre ha hecho una limpieza, pero siempre sostiene a su pueblo, ¿verdad? Su pueblo no tiene nada que ver con los líderes del pueblo, aunque en cierta manera sí tendrían que ver. Pero el juicio comienza por los ancianos, por la casa, por el santuario, por los sacerdotes, por los pastores. ¿Qué están haciendo ellos? Digamos, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto? Dijo Jehová, de una nación como esta. ¿No se había de vengar mi alma? Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Vemos que Dios siempre guarda un remanente, como guardó a los
estos profetas, ¿verdad? Estos 7000 que no habían doblado las rodillas ante Baal. Siempre hay un remanente. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová, porque resueltamente se rebelaron contra mí, la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. No hay más profetas. Ya no pueden haber más profetas, no pueden haber más profecías para este tiempo. Los profetas son como el viento. Ya no hay palabras para nosotros. No, él no es. Él no es el Elías. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña y los consumirá. Y aquí vemos como el fuego nuevamente, como ese juicio. ¿A través de qué? A través de palabras, a través de un mensaje que se tendría que dar. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Cuando dijeren, ¿por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Anunciad esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá, diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. ¿A mí no me temeréis? Dice Jehová. ¿No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no se quebrantará? Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso, falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. No dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Bueno, aquí obviamente sabemos que los judíos tienen una importancia tremenda en este tiempo que estamos viviendo, ¿ok? El mensaje debe llegar a los judíos que son originarios, ¿verdad? De Jerusalén y que conocen el hebreo y el idioma, y ellos tendrán una importancia muy grande a nivel profético en el tiempo final. Pero esto sabemos que también se refiere al peso pueblo de Dios del tiempo del fin. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Bueno, ya no quedan dudas de que esto nos está hablando acerca del pueblo de Dios en el fin de los tiempos, ¿verdad? Todo esto que estaba aconteciendo con ellos. Una amonestación. ¿Se escuchó? Bueno, a Jesús le pidieron señales. Mateo 16. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene reboles. Por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene reboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. No pueden, ¿verdad?, discernir las señales de los tiempos. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Ahora dirán, bueno, esto fue los tiempos de Jesús, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, hay una cita de Ellen White que la leí hace un par de semanas y la he leído varias veces, en donde que, nos dice algo así más o menos. Se me ha presentado repetidamente ante mis ojos la imagen del pueblo de Dios en los tiempos de Jesús, como ejemplo del pueblo de Dios antes de su segunda venida. Por lo tanto, el pueblo de Dios antes de la segunda venida no es muy diferente de los fariseos. Demandan señal, pero no pueden discernir la señal. Juan 9:39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron,
¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Bueno, aquí vemos justamente Jesús viniendo para juicio, ¿verdad? Pero no solamente en aquel momento, vamos a ver cómo también se repite esta escena. Jesús vuelve a venir para juicio. Job 36, del 12 al 14. Pero si no oyeren serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando Él los atare. Es muy interesante esto, cuando Él los atare. ¿Cuándo acontecerá esto? Cuando sean atados, ¿verdad? En manojos, la cizaña, ¿se acuerdan de la parábola? La acabamos de leer. Son atados en manojos, la cizaña y el trigo es almacenado en el granero. Pero la cizaña es atada. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Bueno, vamos a ver cómo se quita la vara del sacerdocio, luego comienza el juicio. Isaías 3. ¿Por qué aquí el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador? Y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. El pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Bueno, aquí vemos un momento, ¿verdad?, de juicio en donde Dios quita al sustentador y al fuerte. ¿Qué quiere decir sustentador? Viene del hebreo mishen, que es respaldo, sostén, protector, sustento. Y el fuerte es mishená. Entonces es como que quita a mishen y a mishená. Mishená, femenino de mishen. ¿Y qué quiere decir? Respaldo, sostén, sustento, bastón. Y también otras definiciones que se utilizan en la Reina Valera: báculo, bordón, callado. Cuando nos dice tu vara y tu callado, infundirán aliento. ¿Quién usa el bastón? ¿Quién usa el callado? El pastor. El pastor que guía a las ovejas, ¿verdad? Se le quitará el callado, se le quitará la vara. ¿Quién más usaba una vara? Moisés, ¿verdad? Moisés, Aarón. Sabemos que cuando fue la rebelión de Coré, hubieron 12 varas, ¿verdad? 12 o 13, creo que fueron 12. Y una por cada tribu, y una de esas varas era la vara de Aarón. Y se tuvo que hacer para volver a confirmar el sacerdocio de Aarón, porque muchos levantaron testimonios falsos en contra de Moisés y en contra de Aarón, y ellos intercedieron, pero en aquella rebelión murieron 14.000 personas. Y para demostrarle al pueblo y ante los ojos del pueblo que quedara una evidencia real de que ellos eran los que fueron elegidos por Dios para el sacerdocio, y que fue específicamente Aarón el que fue elegido para ser el sumo sacerdote, tuvieron que poner esas varas. Y la de Aarón floreció, esa vara de almendro, y esa vara florecida fue guardada dentro del arca del pacto. O sea, esa vara también tiene un símbolo con la ley de Dios, pero también con el sacerdocio. ¿Quién es el sacerdote que guía al pueblo con el arca delante? Pues arruinada está Jerusalén. Seguimos leyendo en Isaías 3. Se quita la vara, ¿verdad? ¿Qué sucede después? Arruinada está Jerusalén. Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. ¿Qué está aconteciendo hoy en día dentro de lo que serían los líderes de la iglesia adventista? ¿Qué están haciendo?
mezclando el liderazgo, poniendo a mujeres, ¿verdad?, delante, como pastoras, como ancianas, cosa que va totalmente en contra de la escritura, no porque la mujer no tenga la capacidad de poder serlo, sino porque estropea el símbolo. El pastor, el anciano de la iglesia es el símbolo de Cristo. No quiere decir que una mujer no pueda predicar. No estamos hablando de ello, estamos hablando de que el sacerdote, y los sacerdotes siempre fueron hombres, y el sacerdote debe ser un hombre. Nos dice, decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Ay, ¿Cuándo será ¿cómo que no puede pagado entrar? por No, sus yo sí puedo obras? entrar. ¿Cuándo Más es que que sea un esto poquito. ocurrirá? En el juicio, ¿verdad? Vemos cuando se hace el trigo, la separación del trigo y la cizaña también. Cada uno según sus obras será juzgado. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Bueno, cualquier parecido con la realidad es solo una coincidencia, dicen por ahí. Isaías 3, seguimos, versículo 13. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. El mismo Cristo viene a juicio, ¿verdad? Luego de que se quita la vara, comienza el juicio. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será hermosura, será para hermosura y gloria. Isaías 4, versículo 2, el siguiente capítulo. Y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. ¿Por qué van a haber sobrevivientes? Porque todos los demás son exterminados, ¿verdad? Como nos decía en Ezequiel 9, son juzgados. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. ¿Esto no es en el tiempo final? Bueno, aquí es donde viene el juicio. En el tiempo del juicio. Levantarse y sentarse, símbolos de juicio. Bueno, vamos a ver rápidamente, como en Daniel 12:1 nos dice, se levantará Miguel. En Hechos 7, cuando están por apedrear a Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Vemos aquí como símbolo de juicio, ¿verdad? Sabemos lo que acontece cuando apedrean a Esteban. Se acaban estas 70 semanas de la profecía de Daniel, que justamente culminaban en el año 34, cuando fue apedreado Esteban. 3 años y medio después de la crucifixión de Jesús fue apedreado Esteban. Y allí es donde nuevamente también se había quitado la vara anteriormente también al pueblo judío, se le había a los sacerdotes y se le había entregado ¿a quién? A los discípulos, ¿verdad? Y luego viene el juicio ya definitivo en donde se pasa el evangelio a los gentiles, a partir del año 34, cuando surge de Saulo, surge Pablo, ¿verdad? Saulo de Tarso se convierte, se cambia el nombre a Pablo, Dios le cambia el nombre a Pablo. Él empieza con su ministerio de llevar el evangelio a todo el mundo, hasta lo último de la tierra, hasta Finisterra, que también en cierta forma Finisterra es un lugar en España, es interesante. Daniel 7, versículo 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y milladas de miradas asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuándo es esto? Esto es 1844. Pues sienta. Lluvia tardía. También juicio de los vivos. La lluvia tardía ha de caer sobre el pueblo de Dios.
Un poderoso ángel descenderá del cielo y toda la tierra será iluminada con su gloria. Esto es el cuarto ángel. ¿Estamos listos para tomar parte de la gloriosa obra del tercer ángel? Es muy interesante para que lo tengan en cuenta que cuando nos habla de la gloriosa obra del tercer ángel, en realidad se está refiriendo a la obra del cuarto ángel también. Esto debemos tenerlo clarísimo a la hora de nosotros estudiar. El mensaje del tercer ángel también es el mensaje del cuarto ángel. ¿Están nuestros vasos listos para recibir el rocío celestial? ¿Tenemos contaminación y pecado en el corazón? Si es así, limpiemos el templo interior y preparémonos para la lluvia tardía. El refrigerio de la presencia del Señor nunca caerá sobre corazones llenos de impureza. Dios nos ayude a morir al yo para que Cristo, la esperanza de gloria, pueda ser formado en nosotros. Debo tener el Espíritu de Dios en mi corazón. Nunca puedo salir a hacer la gran obra de Dios a menos que el Espíritu Santo descanse sobre mi ser. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmos 42:1. El día del juicio está muy cercano. Oh, lavemos el manto de nuestro carácter y blanquémoslo en la sangre del Cordero. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos lavado el manto de nuestro carácter? No podremos recibir el refrigerio de la presencia del Señor. ¿Cuál es ese refrigerio de la presencia del Señor? La lluvia tardía, ¿verdad? Cuando descienda con gran poder el Espíritu Santo. Ahora, esto nosotros tenemos que relacionarlo con el día del juicio. ¿Por qué? Porque no podemos recibir el Espíritu Santo en corazones llenos de impureza. No podremos ser sellados. Y aquí ocurre el otro sellamiento, ¿verdad? Porque tenemos, por un lado, el sellamiento de los 144.000, que ya son los últimos. Los 144.000 son los últimos santos vivientes que quedan sobre la tierra. Todos los demás son los impíos, ¿verdad? Todos los enemigos de Dios. Son los últimos que quedan de parte de Dios. Y estos, los 144.000 no mueren. Y estos son sellados un año antes de que Cristo venga, cuando empiezan a caer las plagas. Como dice la Escritura, en un día caerán tus plagas, ¿verdad? Un día equivale a un año en la profecía. Por lo tanto, justo antes de que caigan las plagas, son sellados estos 144.000. Y ahí es donde ellos viven todo este tiempo de angustia. Pero antes se dicta una ley, la ley dominical. Esto es 3 años y medio antes de la venida de Cristo. Se dicta esta ley dominical y aquí es donde viene con gran poder, ¿verdad? Este ángel poderoso, que es el del fuerte, fuerte clamor, y es el cuarto ángel que también juntamente con él trae el refrigerio de la presencia del Señor, la lluvia tardía, la lluvia del Espíritu Santo. Pero para que pueda ser sellado el pueblo de Dios con el Espíritu Santo en ese momento, para que puedan salir y predicar con más poder aún, también tienen que haber sido anteriormente juzgados, tienen que haber sido pasado su nombre delante de Dios. Por lo tanto, el juicio de los vivos comienza mucho antes de lo que nosotros pensamos. No es justo en ese momento, ¿no? Que viene de más atrás. Bueno, Ezequiel 7 nos habla de el fin viene. Y tú, hijo de hombre, así dice el Señor Jehová a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora llega el fin para ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y traeré sobre ti todas tus abominaciones. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré compasión. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti quedarán patentes tus prácticas abominables. Sabréis que yo soy Jehová. Así dice Jehová el Señor. Una desdicha, he aquí que viene una calamidad sin igual. Viene el fin viene, se ha despertado contra ti. He aquí que viene. Te llega el turno a ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene. Cercano está el día del tumulto y no de gritos de alegría sobre los montes. Ahora enseguida derramaré mi ira sobre ti y desfogaré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y traeré sobre ti todas tus abominaciones. Mi ojo no perdonará ni tendré compasión. Según tus caminos pondré sobre ti.
y en medio de ti estarán patentes tus abominaciones, y sabréis que yo Jehová soy el que castiga. He aquí el día, he aquí que viene, ha llegado el turno, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia, ha surgido la destrucción violenta para el cetro de impiedad, nada quedará de ellos ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. El tiempo llega, se acerca el día, el que compra no se alegre y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. Bueno, aquí nos está graficando justamente el fin de todo, ¿verdad? El fin de los tiempos. Antes del fin, ¿qué sucede? Te juzgaré según tus caminos, porque para poder derramar la ira, las últimas plagas, tiene que haber un juicio antes, para determinar quiénes son culpables y quiénes no, para determinar sobre quién caerá la ira de Dios y sobre quién no. Ha florecido la vara. Habíamos hablado anteriormente de aquella vara que había sido quitada, ¿verdad? De aquel callado, de aquel bastón. ¿A quién se le entregó esa vara? Zarandeo. Malaquías 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros leemos este versículo, ¿a quién lo asociamos? ¿A quién lo relacionamos? Juan el Bautista, ¿verdad? Del segundo Elías, el mensajero que va y prepara el camino delante. Pero también se asocia, y Ellen White lo asocia a Miller, ¿verdad? Como ese mensajero, como un símbolo, un tipo también de lo que era, de lo que sería el tercer Elías y de lo que fue el segundo Elías. Por lo tanto, envía el mensajero primero y luego, ¿qué viene? El juicio, ¿verdad? Viene ¿quién? Jesús a su templo. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Queremos este fuego que purifica o que consume, porque el fuego puede provocar dos cosas, o te purifica o te consume por completo. Esto es actitud de juicio y se sentará en actitud de juicio, ¿verdad? Se sienta, se levanta, se sienta. Siempre esto es muy interesante comprenderlo. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, y los afinará como a oro y como a plata, y traerán ofrenda a Jehová en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio. Vendré a vosotros para juicio. Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, aquí nos habla de que Jesús vendrá a nosotros para juicio, vendrá literalmente, el mismo Cristo viene a nosotros para juicio. Ya vemos de dónde sacaban todo esto de los de la venida secreta de Jesús, del rapto, ¿verdad? Ya vemos de en qué se fundamentan. Las 10 vírgenes, ¿cuántos se acuerdan de las 10 vírgenes? Estaban estas 10 vírgenes, todas duermen, pero habían unas, 5 de ellas, que almacenaron aceite extra. Y cuando escucharon el fuerte clamor, ese clamor de medianoche, que Ellen White lo relaciona con Guillermo Miller, pero que también lo pone en el futuro, cuando sea la ley dominical, ¿verdad? Ese clamor de medianoche, también con ese mensaje del cuarto ángel. Van a haber algunas que van a resplandecer y otras que no van a tener el aceite. Jeremías 6. Porque así dijo Jehová de los ejércitos, cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. ¿A quién hablaré? Versículo 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman.
Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. ¿Qué es este derramamiento de la ira? Es un juicio, ¿verdad? Todo esto es juicio final. Siempre estas profecías nos estaban hablando y nos estaban dando luz sobre el último juicio que iba a ser llevado sobre la tierra y sobre cuál sería la condición del pueblo de Dios, del profeso pueblo de Dios en aquel tiempo. Y sus casas serán traspasadas a otros, y sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. No, no es tiempo de predicar profecía. Hay que predicar sobre el amor, porque si tengo todo, pero no tengo amor, no soy nada. Ok. Está del amor y todos los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Es tiempo de la profecía, no es tiempo de paz. Jeremías 6, versículo 15, seguimos. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castiguen caerán, dice Jehová. ¿Qué sucedió en el año 2000 en Polonia? Se firmó un pacto entre la Iglesia Adventista y la Iglesia Católica. Invalidan la palabra de Dios, los líderes de la iglesia adventista. Yo no estoy hablando de la gente, ¿ok? Yo no estoy hablando del pueblo de Dios, del verdadero pueblo de Dios que sigue estando allí, ¿verdad? Aquellos que siguen y tratan de denunciar lo mayor posible las cosas que se hacen mal, clamando a voz en cuello y anunciando al pueblo la rebelión, ¿verdad? Como se dice en la escritura. No estoy hablando solamente de eso, sino que también estoy hablando de que nunca podría haber amistad entre la iglesia de Dios y la iglesia de Satanás. ¿Qué aconteció cuando se firma ese pacto? ¿Verdaderamente se han avergonzado de haber hecho esa abominación? Se le regaló su momento una medalla de oro al Papa, de parte de los algunos líderes de la iglesia adventista. Están estos líderes de libertad religiosa de la iglesia adventista que se congregan constantemente con el Papa y con todos sus secuaces y con la ONU, el mismo presidente. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Y claro, cualquiera dirá, no, es que eres muy extremista, eres muy celoso, ¿verdad? Como le dirían al tercer Elías. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas. Pregunta por las sendas antiguas. A ver, Elena White, ¿habría ido a darle la mano al Papa? Bueno, Jesús, ¿le habría ido a dar la mano al Papa, a firmar algún documento con ellos? Preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por ella, y haréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Mas ellos dijeron, no escucharemos. Por fortaleza te he puesto, versículo 27. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo. Por torre. Conocerás pues y examinarás el camino de ellos. ¿A quién? Al profeta, claro, al profeta Jeremías. Sí. Pero solo a él. Si nos está hablando del tiempo futuro, del tiempo final. ¿No habría también una torre? ¿Cuál era la torre? La torre se ponía en los viñedos, en el centro de los viñedos. Y es muy interesante eso, para que puedan estudiar la parábola de la viña, porque ahí también se pone una torre, y está en medio. Siempre la torre está en medio. ¿Y qué ve la torre? ¿Qué se ve desde la torre? En la torre había una atalaya que veía cuando venían los ladrones a robar la viña. Conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Fue el juicio y fueron atados. ¿Verdad?
El hombre finito está propenso a juzgar mal el carácter, pero Dios no confía la obra de juzgar y hacer pronunciamientos sobre el carácter a aquellos que no están capacitados para ello. Nosotros no hemos de decir qué constituye el trigo y qué constituye la cizaña. Muy bien. Nos dice aquí que Dios no le da esa obra a los que no están capacitados para ello. Ahora, no quiere decir que no hayan personas que sí están capacitadas para hacerlo, ¿verdad? Una cosa no dice lo otro. Nosotros no hemos de decir qué constituye el trigo y qué constituye la cizaña. El tiempo de la siega determinará plenamente el carácter de las dos clases especificadas bajo el símbolo de la cizaña y el trigo. La obra de separación es confiada a los ángeles de Dios, no es encomendada en las manos de hombre alguno. El zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas, multitudes como hojas secas. Pero el tiempo de la siega va a ser el que va a determinar el carácter de las dos clases. Ahora, ¿estamos en el tiempo de la siega? ¿Se puede determinar hoy en día el carácter de las dos clases especificadas? La separación es confiada a los ángeles. ¿Qué ángeles? Bueno, eh, ha pasado ya una hora desde que empezamos. Queda igual un poco todavía por ver, sí queda bastante. Lo vamos a dejar aquí, ¿ok? Lo vamos a dejar aquí. Pero ya hemos podido determinar. Hay un juicio. Comenzó en 1844. Ellen White dijo que pronto comenzaría el juicio de los vivos. Nadie sabe cuándo. ¿Ok? Pero una vez que aconteciese, una vez que empezase, ¿se podría saber cuándo empezó? Porque el juicio investigador no se sabía cuándo vendría. O sea, sabía que era 1844, pero no se sabía que era el juicio investigador, sino que se creía que era la segunda venida de Cristo. Luego pasó el evento y se dio verdaderamente la luz al respecto de qué significaba ese evento. Ahora, ¿acontecería lo mismo con el juicio de los vivos? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Yo creo que es suficiente por hoy. Debemos tener claro lo siguiente, mis hermanos. Yo sé que aquí hay personas de todas las denominaciones y pueden haber católicos, judíos, mesiánicos, eh, testigos de Jehová, evangélicos, etcétera. Es importante que nosotros entendamos la palabra de Dios y todos los sucesos proféticos que han ido aconteciendo en cumplimiento de la misma. Y en 1844 ocurrió esto. Y comienza el mensaje del tercer ángel que también se une, o al que se le une el cuarto ángel. Pero es importante determinar estos tiempos, porque si no, cuando llegue el momento de la ciega, cuando llegue la hora de que nosotros seamos juzgados, no nos vamos a dar cuenta. Es por eso que debemos velar. Velar primero que nada sobre nuestro carácter. Pedir la lluvia del Espíritu Santo. Pedir ese bautismo del Espíritu Santo diariamente. Y tratar de caminar consecuentemente con lo que creemos, con lo que sabemos. Y segundo, pedirle a Dios que nos ayude a vaciarnos de lo que creemos saber. Porque justamente la Biblia nos declara acerca de todos estos que se decían ser pastores, se decían ser los escogidos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Sobre ellos se pusieron atalayas, pero dijeron, no escucharemos. Se les mostraron las sendas, pero dijeron, no andaremos. Ahora nosotros, hoy en día, ¿vamos a escuchar a los atalayas? ¿Vamos a escuchar a aquellos que están anunciando los tiempos? ¿Vamos a escuchar a aquellos que están anunciando las señales de los tiempos? ¿Que están mostrando el camino antiguo, la senda antigua, la que se abandonó? Es importante entender la Biblia como
un todo y no separar, el Antiguo Testamento ya no sirve para nosotros y el Nuevo Testamento es para nosotros. Pero el Antiguo ya no. Toda la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios y la voluntad de Dios no cambia. Y hoy en día es cuando nosotros debiésemos examinar nuestros corazones y preguntarnos, si hoy pasara mi nombre, y mira lo que les voy a preguntar, y que todos debiésemos preguntarnos, si hoy pasase mi nombre delante de Cristo, si hoy viniese Cristo a mí para examinarme y para sellarme, atarme en manojos o guardarme en su granero, ¿pasaría la revisión o no la pasaría? Porque el juicio es una cosa, la segunda venida de Cristo, cuando Él ya nos lleve, es otra cosa. Él se va a llevar ya a los que hayan estado limpios, ya que pasaron el juicio, pero el juicio sucede antes y estamos en el juicio de los vivos. Teniendo estas cosas en mente, ¿no viviríamos nuestras vidas de una manera diferente? Teniendo en cuenta todas estas cosas, ¿no iríamos a escuchar a los atalayas en lugar de estar escuchando a aquellos que están proclamando paz y paz? Ay, es que me encanta cómo predica ese pastor, uy, que me gusta mucho cómo él predica, habla tan bonito. Sí, es que siempre me hace recordar que Jesús me ama. Claro, Jesús te ama, Dios te ama. Y porque te ama, te reprende. Odias escuchar la reprensión. Entonces no amas a Dios. Debemos tener en cuenta estas cosas, mis amigos, y debemos tener en cuenta a quién le prestamos nuestros oídos. Porque si no, va a llegar el momento y Cristo va a venir a nosotros como ladrón. Y no sabemos a qué, no vamos a darnos cuenta a qué hora vendrá sobre nosotros. Pero si velamos, Jesús no viene como ladrón. No somos tomados por sorpresa. Velemos, hermanos, velemos. Vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por la luz que tú has enviado. Gracias porque en tu gran misericordia tú siempre nos permites saber, Señor, qué es lo que debemos hacer, cuáles son los pasos que debemos seguir, cuál es el camino que debemos andar. Solamente tú eres el que puede guiarnos, Señor. Por eso te rogamos que tú envíes el Espíritu de verdad, para poder ser dirigidos y guiados a toda la verdad, para no ser puestos en engaño y que no se pongan delante de nuestros pies ningún tropiezo, para que no seamos apartados de ti, Señor, y para que podamos estar firmes de pie, Señor, en aquel día. Cuando se pase lista, Señor, y nosotros podamos responder, Señor. Ayúdanos también a poder proclamar este mensaje, para que aquellas personas que ignoran el tiempo que estamos viviendo puedan ser advertidas, porque ya no queda mucho tiempo, Señor, y nosotros debemos realizar una tarea, realizar una obra. Ayúdanos a mantenernos firmes de tu lado, Señor, y a poder ser ya de una vez por todas sellados para tu gloria, Señor, para tu reino, y poder avanzar el tiempo que queda y que nos quede, Señor, en esta tierra, siempre tomados de tu mano, Señor. Ayúdanos y guíanos en todo momento. Todo esto te lo agradecemos, Padre, y te lo pedimos en nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén.